Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy espero que la palabra del Señor pueda ministrar a todos nuestros amigos que nos siguen por las redes, que están en diferentes países. Gracias por seguirnos, gracias allí porque hay una conexión. A veces hay una conexión más fuerte con algunos que están fuera del país que aún dentro del mismo país. Y bueno, eso es lindo, ¿no? También porque el estar fuera del país también nos afirma nuestras relaciones y podemos percibir cuánto amamos a los demás. Entonces, bueno, espero que hoy puedan recibir esta palabra de parte del Señor. Amén. Si uno puede mirar en la naturaleza es muy sabia. Usted va a ver que la naturaleza, Dios la creó con un propósito y esa naturaleza, a través del pecado del hombre, tuvo que recibir de alguna manera esa consecuencia del hombre pecador. Dios realmente no hizo como tal a los animales para que se comieran entre sí, ¿sí? Uno lo ve como algo normal y uno dice, no, claro, ahí está la cadena alimenticia donde el animal más fuerte coge al más pequeño y así es la cadena alimenticia. Pero el Señor, cuando los formó en el Edén como tal, no habla de esa cadena alimenticia, sino que allí los animales se comportaban de una manera totalmente diferente. Por eso dice el Señor que cuando el Señor redima completamente al hombre, a los que creen en Jesús, y cuando Él venga y demás, Él va realmente también a restaurar a la naturaleza, y dentro de la naturaleza el comportamiento de los animales va a ser completamente diferente. Eso es algo que nos enseñan las Escrituras. Pero uno puede ver que hay algunos comportamientos que tienen los animales como tal, que nos hablan un poco de cómo funciona el Señor. Y ustedes van a ver, por ejemplo, que los animales, generalmente casi toda la clase de animales, cuando son muy pequeños, los animales aprenden de los animales más grandes. Uno puede ver los elefantes andan en manada como tal, y cuando andan en manada, generalmente los más pequeños aprenden de los más grandes. Y a mí me encantan los elefantes porque los elefantes tienen una memoria privilegiada, obviamente porque son muy grandes y demás, pero cuando van los elefantes y ellos empiezan a pasar por lugares donde murieron otros elefantes, algunos de ellos se inclinan y empiezan a dar vueltas allí como honrando a los elefantes que murieron. Y eso me encanta. Algunos de esos elefantes sacaron un especial donde dejaron a los elefantes más chiquitos, más pequeños como tal, sin elefantes grandes, y se convirtieron en rebeldes. Cogieron y se metían por allá en las casas de las demás personas, hacían un poconón de cosas que no era lo que hacía un elefante y demás, porque necesitaban ser guiados. ¿Necesitaban ser qué? Guiados. Y cuando uno empieza a vivir como cristiano, generalmente uno puede venir a la iglesia y uno viene posiblemente porque uno está mal en la vida y necesita de alguna manera una respuesta para una situación como tal. No, necesito empleo y necesito que Dios me abra un empleo, entonces vengo acá y a que Dios me hable y que Dios realmente venga y lo haga. No, estoy viviendo una crisis sentimental, estoy viviendo una crisis con mis hijos, de alguna manera estamos viviendo una situación. Y a veces esa situación que estamos viviendo nos lleva a nosotros a querer buscar una ayuda, a querer buscar esa ayuda. Y cuando recibimos esa ayuda, generalmente nosotros dejamos de pisar la iglesia, generalmente dejamos de pisar, de buscarle la palabra y de buscar a Dios, porque a veces estamos buscando lo que nosotros llamamos el Dios bombero, ¿no? El Dios que venga y me apague los incendios. Y luego esa misma persona podrá decir, yo en algún momento intenté buscar en el cristianismo las respuestas para mi vida, pero no las encontré. Pero el problema fue que nunca se encontró con Cristo, y así como el pequeño elefante necesita el gran elefante, así como el pequeño felino necesita ese gran felino, nosotros necesitamos entender que necesitamos a Jesús para que Él pueda enseñarnos a vivir bajo una nueva naturaleza que Dios a nosotros nos ha dado. Por eso hoy yo he llamado esta charla, porque lo que Cristo es, nosotros somos, o somos porque Cristo es. Nosotros debemos comprender que lo que yo soy es porque Cristo es. Mi vida espiritual tiene que estar marcada porque hay un Mesías que nosotros tenemos. Hay alguien que marca el camino. Por eso Jesús dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y nuestra vida espiritual no va a poder crecer si nosotros no tenemos un maestro.
no tenemos un guía. Y al no tener ese maestro y no tener ese guía, entonces nuestra vida espiritual no va a ser efectiva. No vamos a poder llegar al propósito que Dios tiene. Entonces, venir a la casa del Señor y venir por un milagro es válido. Pero yo necesito más que un milagro, necesito al Mesías. ¿Necesito a quién? Al Mesías. Necesito a ese Jesús que muestre el camino, que me muestre por dónde ir, qué debo hacer, qué cosas debo hacer para que yo pueda entender, que pueda vivir bajo ese nivel o ese privilegio o esa nueva naturaleza que el Señor allí me ha dado. Y Pedro precisamente escribe las cartas de Pedro, no el Pedro, sí, y no miren a Pedro, pero cuando vemos a Pedro, vemos ese Pedro que está escribiéndole a unos judíos que están lejos, que están siendo perseguidos y demás, y el Señor, y ellos están pasando por unas crisis de persecución, unas crisis donde las cosas no están saliendo tan bien. Ahí Pedro, en esas cartas de Pedro, empieza a hablarles del porqué de las pruebas difíciles y me encanta eso. Empieza a hablarle de por qué las situaciones, pero una de las cosas que me encanta de Pedro es que este Pedro que está escribiendo acá no es el mismo Pedro que un día le dice a Jesús, no vayas a la cruz, y Jesús lo tiene que mirar y le dice, ¿y este man qué? Apártate de mí, Satanás, y tremendo, le tiene que decir eso. O ese Pedro que va un día y arrestan a Jesús y él va y le corta la oreja a uno y dijo que no se meta con el Mesías y demás, porque lo que es con él es conmigo, así que trin, no, y uno empieza a ver a ese Jesús, a ese Pedro transformado por Jesús. O sea, Jesús toma a Pedro y me encanta porque toma a Pedro y le dice, tú eres Simón. Y Simón representa caña, o sea, tu carácter es débil, tu carácter no es tan fuerte, te dejas llevar por las cosas, eres muy emocional. Yo quiero tratar contigo. Si te metes conmigo y empiezas a estar conmigo y empiezas a estar en mí, entonces vas a ver resultados sobre tu vida. Y entonces el Señor le cambia el nombre de Simón y le pone allí Pedro, que representa algo totalmente diferente, piedra, robusto, el primero que le iba a ir a predicar a los gentiles. Eso representa a Pedro, piedra como tal. Y me encanta porque Jesús es experto en coger personas menospreciadas por el mundo. Coge una prostituta y la vuelve una apasionada por el Señor. Y algunos la llegan a decir como una mujer santa, ¿por qué? Porque fue apartada por Dios. El Señor es experto en tomar personas difíciles, personas complicadas. Toma una samaritana que le gustaba, que todo el tiempo estaba luchando con un marido y ella decía, no, yo lo que necesito para vivir feliz es otro marido, y se pone otro marido en el camino y no, el marido le falló, entonces ella dice, no, el problema es otro tercer marido, y ya llevaba 5 maridos. Ella tenía en su política, en su mente, lo que yo necesito es que un clavo saque otro clavo, y ella ya llevaba 5 clavos y ahora estaba con el sexto, y Jesús se le presenta y ahora le dice, yo soy la fuente de vida. Y entonces esta mujer se convierte en una mujer que va y le predica a los samaritanos y conforma casi como una iglesia. Porque el Señor es experto en tomar personas difíciles, personas complicadas, y convertirlas en mujeres apasionadas por Dios. Amén. Eso es lo que hace Jesús. Y entonces me encanta porque Pedro aquí, cuando empieza a escribir esta carta, ya está maduro en la fe. Sí, no es que aquí está este hombre robusto en su fe, y un hombre que sigue luchando con cosas, pero un hombre que ha sido tratado por Dios, porque él entendió que lo que él era lo que era Jesús, que él podía ir hasta donde Jesús fue, porque lo que Jesús es, nosotros somos, porque Jesús marcó el camino, y lo que Jesús es, yo soy, y yo tengo que comprender esa verdad. Y para poder comprender hasta dónde yo puedo llegar y demás, necesito entender que Jesús, además de ser mi Salvador, es el que me muestra el camino y me muestra las capacidades que yo tengo, porque lo que Jesús es, yo soy. Y eso lo empieza a decir Pedro. Pedro empieza en la primera de Pedro, capítulo 2,
Dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes, como bebés recién nacidos. Deseen con ganas la leche, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Si uno quiere mirar en el capítulo 1 de Primera de Pedro, capítulo 1, allí Dios empieza a hablar de lo que somos en Cristo. O sea, allí empieza a hablar de las bendiciones que tenemos como hijos de Dios. Empieza a hablarnos de la herencia, de la esperanza que tenemos de la resurrección, de todo lo que el Señor nos ha dado. O sea, si usted quiere ver todo lo que un cristiano tiene, puede mirar ese capítulo 1. No quiero mirarlo en esta mañana, sino enfocarnos más en este capítulo 2. En este capítulo 2, Pedro ha entendido algo. Pedro ha comprendido que la manera para poder crecer en su vida espiritual es precisamente estudiando las Escrituras. Porque aquí no lo está diciendo. Está diciendo que deberíamos anhelar la palabra como bebés recién nacidos que necesitan esa leche, ese alimento de su papá. Quiero esa leche, y empieza a hablar de ese alimento espiritual. Pero el versículo 4 empieza a decirnos, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo. En otra versión nos está diciendo, en la Biblia de las Américas dice, y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, pues esto se encuentra en las Escrituras. Aquí está refiriéndose que Jesús es piedra. ¿Jesús es qué? Piedra. Y aquí cuando él está hablando de que Jesús es piedra, es que si Jesús es lo que yo soy, entonces yo puedo encontrar que en él, si él es piedra, yo soy piedra. Pero no piedra porque usted ande rabón y demás y le saque el mal genio a otro, sino se está refiriendo a otro estilo de piedra. Y ya vamos a mirar allí qué representa precisamente esa piedra. Pero yo tengo que reconocer que Cristo es una piedra viva. ¿Cristo es una piedra qué? Viva. Y eso de que Cristo es una piedra viva, Él está diciendo, si yo soy una piedra viva, ustedes también son una piedra. Amén. O sea, Él está diciendo, lo que yo soy, ustedes son. Y lo vamos a ver como Pedro aquí empieza a hablarnos de eso. Empieza a decirnos, ustedes son piedra. Él empieza a decir, yo soy luz. ¿Y quiénes somos luz? Nosotros. O sea, lo que es Él, nosotros somos. Y por eso mi identidad la voy a encontrar en Jesús como mi Salvador. En lo que yo soy lo voy a encontrar en Él. Generalmente uno dice, yo quiero encontrarme conmigo mismo. Y a veces, si no tienes a Cristo, vas a deprimirte, porque cuando te miras hacia adentro no vas a encontrar nada bueno. Y vas a encontrar falencias y encontrar una serie de cosas y demás. Pero lo que necesitamos es encontrarnos con nuestro Creador. ¿Con quién? Con nuestro Creador. Si yo me encuentro con mi Creador, empiezo a reconocer lo que yo soy, porque parte de la esencia del ser humano es saber de dónde viene. Si yo no reconozco de dónde vengo, pues yo no voy a poder encontrar mi identidad. Y aquí Pedro, cuando Jesús nos está diciendo que en Cristo somos, Pablo utiliza la palabra en Cristo muchísimas veces. Una de las palabras que más le encanta repetir a Pablo dentro de las Escrituras, dentro de sus cartas, siempre está hablándose en Cristo, porque hay bendiciones que tú y yo no vamos a alcanzar si no estamos en Cristo. O sea, hay gente que está pidiendo bendiciones fuera de Cristo. Por ejemplo, ¿cuántos sabemos que todas las cosas malas nos sirven para bien? Amén. ¿Dónde lo dice? Lo dice Romanos capítulo 8, ¿cierto? Todas las cosas nos sirven para bien, pero para los que están ¿en quién? En Cristo. Entonces, si yo empiezo a vivir una situación bien difícil, bien complicada, y yo digo, esto sirve para bien, ¿no? Lo primero que tengo que preguntarme es, ¿yo estoy en Cristo? Porque posiblemente yo no estoy en Cristo. Esto que me está viniendo es producto de mi rebeldía. Es producto de que no, esto no es nada espiritual. Esto que yo estoy haciendo no es en Cristo. Entonces yo podría decir, ¿cómo yo voy a tomar una verdad bíblica y manipularla cuando estoy haciendo las cosas mal?
¿Cómo voy a hacer? Me engaño a mí mismo y estoy con alguien que no me conviene, una situación bien complicada, un negocio que no me conviene, algo fraudulento y entonces se me cierran las puertas y yo digo, todas las cosas me sirven para bien. Y yo digo, pero te estás engañando, hijo, porque no estás en Cristo. Entonces todas las promesas que hay en la palabra de Dios son para los que están ¿en quién? En Cristo. Y esa es una verdad. Pedro está diciendo, ustedes, yo soy la piedra viva y ustedes son también esa piedra, porque nosotros nos identificamos con esa piedra, porque es una piedra viva. Ahora, entonces todo lo que nosotros somos porque Cristo es una verdad. Ahora, Primera de Pedro 5 dice, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios. O sea, ahí ustedes van a ver en el versículo 5 dice, pero también ustedes como piedras. O sea, está haciendo la comparación. Versículo 4 está diciendo que ¿quién es la piedra? Jesús. Y el versículo 5 está diciendo, pero también ustedes como piedras sean edificados como casa espiritual. ¿Somos edificados como qué? Como casa espiritual para un sacerdocio santo. Entonces el Señor está diciendo, yo soy piedra, ustedes son piedra. Yo soy piedra viva y si yo soy piedra viva, lo que espero es que ustedes también sean piedras vivas. Ahora, yo soy piedra viva para salvación y ustedes son piedra viva para cumplir o completar una casa. ¿A qué se está refiriendo? Que tú y yo somos piedras y piedras que construimos una edificación. ¿Y cuál es esa edificación? Su iglesia. O sea que la iglesia como tal no son estas paredes que estamos acá. La iglesia o el hogar que el Señor construye es a través de piedras. O sea que tú y yo conformamos las piedras, o sea, conformamos su casa, su iglesia. Amén. O sea, yo tengo que comprender que el llamado que el Señor tiene en Cristo es que tengo una serie de responsabilidades también en Cristo, pero el Señor dice, yo soy piedra y ustedes son piedra para que completen su casa, su iglesia. Y esa casa o esas piedras empiezan a conformar lo que es la iglesia de Cristo. O sea que de allí entendemos una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Dígale al que está a su lado, la responsabilidad de congregarnos. Dígale al que está a su lado. ¿Por qué? Yo sé que nosotros generalmente tomamos hebreos y no tomen por costumbre dejarse de congregar y demás. Pero las escrituras me están diciendo que eso es, me están llamando la atención de algo en lo cual yo tengo que hacer, yo tengo que congregarme. Pero no pensamos en el trasfondo de lo que representa. ¿Y qué representa? Que cuando yo dejo de asistir a la iglesia, yo no estoy honrando el lugar que el Señor a mí me está dando como piedra. Porque yo debo entender que Dios a mí me ha puesto como piedra para que yo entienda que el Señor es templo. Jesús es templo. ¿Jesús es qué? Templo. Y ahora todos nosotros conformamos como piedras, conformamos la iglesia. Entonces cuando viene una persona por primera vez a la iglesia, debe encontrarse con un templo, con la casa. Y esa casa somos tú y yo. Por eso el Señor está diciendo, en Cristo ustedes son piedras y yo soy piedra viva y ustedes son piedras para edificar. Por eso lo dice, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual. ¿Como casa qué? Para un sacerdocio ¿qué? Santo. O sea, está diciendo, yo a ustedes los he escogido para que conformen una casa, porque ustedes son piedras, para que haya un sacerdocio ¿qué? Santo. Entonces tú y yo sí tenemos una responsabilidad. Mi responsabilidad es como piedra. Mi responsabilidad es que yo completo la casa del Señor. Y esa es una responsabilidad que tú y yo tenemos. Porque a veces tendemos a que no venimos a la iglesia generalmente porque somos egoístas. ¿Por qué? Porque a veces solamente estamos pensando, yo no quiero ir porque me dio pereza.
yo tengo esta responsabilidad, tengo esto, tengo lo otro, pero yo no reconozco que yo tengo que darme para los demás. Y ser piedra es precisamente entender que yo soy parte de esa casa que el Señor está queriendo conformar para que allí haya un sacerdocio genuino. Él está diciendo que Él mora en su casa. ¿Él mora en qué? En su casa. Pero esto que les estoy diciendo no es que está morando porque lo estamos diciendo porque sí, sino que es una verdad bíblica. Jesús está diciendo que Él mora en su casa y su casa son las piedras. ¿Y quiénes son las piedras? Nosotros. Y Él está diciendo que Él mora en nosotros y Él mora en nosotros cuando estamos unidos como casa, como una casa que espiritual. Entonces el propósito de esa casa es ejercer un sacerdocio santo. Amén. Eso es para lo cual el Señor nos escogió y para lo cual nosotros debemos estar viviendo. Ahora, en esa casa somos edificados. ¿Cuántos sabemos que somos edificados? En esa casa somos orientados por el Señor. En esa casa somos llenos de su sabiduría para que nosotros nos podamos parecer más a Jesús y podamos a través del tiempo de ese conocimiento podamos nosotros entender la libertad que el Señor a nosotros nos ha dado. Esta semana estaba con alguien dándole consejería y agarramos la Biblia y empezamos a hablar la Biblia, y me encantaba lo que me decía esta persona porque me decía, tremendo. Cuando empiezo a ver las escrituras empiezo a ver que es como lo que dice la palabra del Señor, que cuando yo contemplo al Señor, empiezo a tener revelaciones y a ver a Dios cada vez más hermoso. La palabra en Isaías, yo siempre soy recurrente con esto, pero es como lo más claro, que Isaías dice que él se para a ver al Señor y que el Señor empieza a llenar ese lugar, y cuando él empezó a llenar ese lugar, él empezó a ser impactado por la belleza y la hermosura de Dios. Eso es lo que hace la palabra cuando nos exponemos a las escrituras o nos exponemos en su casa, empezamos a ser llenos de la revelación del Señor, llenos. Y yo les digo algo que he venido hablando estos días y lo he hablado mucho con mi esposa. Yo se los digo con vergüenza, pero yo llevo muchos años como cristiano y yo digo, Dios mío, nos falta mucho conocimiento de las escrituras. O sea, hay muchas riquezas en la palabra del Señor. Y a veces esas riquezas de la palabra del Señor, a veces no la vemos, y cuando no la vemos, entonces recurrimos al mundo. No, vamos a traer una enseñanza del mundo, vamos a enseñar esto, vamos a enseñar esto otro, vamos a enseñar a la gente cómo superarse a sí mismo, pero se nos olvida lo que Pedro está diciendo aquí en los primeros versículos del capítulo 2, cuando dicen, anhelen la palabra del Señor porque los transforma. Anhélenla. La palabra del Señor puede llegar a transformar tus sentimientos. Si alguien está aquí con una tusa, ¿cuántos de ustedes tienen una tusa? O no solamente por el área sentimental, por su trabajo, por una situación complicada. Pero si las escrituras nos habla de cómo librarnos de esas cosas, aún que podríamos ver muy sencillas, de situaciones financieras, de cosas de cómo llevar un excelente matrimonio, de cómo poder tratar con un hijo difícil y demás. Las escrituras nos hablan de una manera tan rica, pero a veces nosotros no queremos permanecer en ella. A veces nosotros nos encanta solamente postear los versículos donde me dan promesas. El Señor estará aquí conmigo y todo lo que pase el Señor me librará y demás. El Salmo 93 y el Salmo 91. Ese es el Salmo 23 y el 91 son los que más reconocemos y demás, porque lo tomamos como un agüero, y algunos van y tienen su Biblia abierta ya en el Salmo 91 y al lado tienen una mata de sábila, ¿sí la han visto? Y al lado detrás, si es cristiano, le cierro la puerta, si no es cristiano, le abro la puerta y ahí tengo mi muñeco, mi ídolo allá por si algo, y tienen el escapulario allí y demás. Si uno dice, sí, pero ¿de qué sirve eso si yo no estoy en Cristo? Y Pedro está diciendo, ustedes son piedras y son elegidos por Dios para conformar esa casa espiritual. El propósito entonces de esa casa es ejercer un sacerdocio. Eso es, nosotros somos esa piedra escogida por Dios, esa piedra que el Señor quiso escoger. Ahora, dice allí que somos un real sacerdocio. ¿Somos qué?
sea, primero somos piedras. ¿Quién es sacerdote? ¿Quién es sacerdote? Sí, pero primero, ¿quién fue sacerdote? Jesucristo. ¿Por qué Jesús? Resulta que, eso lo he hablado, pero es bueno que lo podamos bajar un poco para entenderlo. Digámoslo así, que había una especie de lugar santísimo, y en ese lugar santísimo el sacerdote sabía los problemas del pueblo. Este man se metió con una vieja que estaba casada. Lo anotaba. No, que este man se metió con una china que estaba embarazada. No, que las comadres se pelearon. No, que tal, no sé qué. El sacerdote anotaba todo eso. Porque él necesitaba orar para que Dios le diera ¿qué? Una respuesta. Entonces, la ley dice que el único que podía hacer eso era el sacerdote. ¿Quién era? El sacerdote. O sea, el sacerdote venía a la presencia de Dios como el único que podía interceder por el pueblo. Amén. Y dice que ese sacerdote, antes de entrar a la presencia del Señor para orar por él mismo y para orar por el pueblo, necesitaban matar un animal, un cordero. ¿Por qué el cordero? Porque se presentaba, porque si él se llegaba a entrar a la presencia del Señor con pecado y demás, y no había un sacrificio o un derramamiento de sangre, si él entraba a la presencia del Señor lo podría matar. ¿Lo podría qué? Matar. Y cuando él iba a entrar a la presencia del Señor, con todo lo que tenía que hacer, esa era la labor del sacerdote, por eso no era tan fácil para el sacerdote. Entonces, cuando él iba a entrar a la presencia del Señor, toda la noche él tenía que pasar todo el tiempo preocupado, pidiéndole perdón al Señor hasta por el mal olor de los pies. Él tenía que estar pidiendo perdón por todo, porque si él llegaba a entrar allá y no entraba santo y demás, podría morir. Y era tanto que le tenían que colocar una especie de campanas en sus tobillos, porque si él entraba allá y con una cabullita, el que estaba allá afuera tenía que saber, y escuchaban las campanitas y decían, no, el man está todavía vivo. Pero la persona que estaba ahí ayudándole decía, si yo llego a entrar y ese hombre está allí muerto y yo llego a entrar allí por el muerto, yo también voy a morir. Entonces las campanas me anuncian si está vivo. Entonces decían, está vivo, ese es el sacerdote. Tenía que entrar con mucho cuidado. Amén. Ahora, cuando Jesús dice que se convierte en nuestro sacerdote, es que Jesús ahora, para entrar a la presencia del Señor, él lo que hace es que él se ofrece, no solamente él va a interceder por su pueblo, por ti y por mí, sino que también lo que él va a hacer es que él se va a ofrecer como el cordero, o sea, como el que él muere. ¿Me hago entender? El sacerdote normal cogía y mataba a otro animal, no, pero él entregó su propia vida. Y entonces ahora él puede entrar a la presencia del Señor. ¿Puede entrar a qué? A la presencia del Señor. Entonces está diciendo que si yo soy sacerdote, es que yo ahora puedo entrar ¿a dónde? Y puedo entrar confiadamente. ¿Cómo puedo entrar? Confiadamente. O sea que me está diciendo que Jesús es el sacerdote y ahora me dice ustedes son real sacerdocio. ¿Qué somos? O sea que como real sacerdocio podemos entrar ¿a dónde? ¿Con qué? ¿Con miedo? ¿Con temor? Con libertad. Amén. ¿Eso no amerita un gran aplauso para el Señor Jesucristo? Es eso. Yo soy real sacerdocio, yo soy una piedra escogida para bendecir su casa. Él me ha elegido con ese propósito. Pero él me dice, tú eres piedra como yo soy piedra, pero ahora tú eres sacerdote como yo soy sacerdote. Y ese sacerdote es escogido por el Señor. Eso es lo que hace el sacerdote. Ahora, dice la palabra del Señor allí que, versículo 6, pues esto se encuentra en las Escrituras. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, una piedra angular. Y el que cree en él no será avergonzado. El que cree en él, ¿qué? No será avergonzado. Resulta que las personas, esto lo hemos hablado, pero retengámoslo acá. Cuando una persona va a haber una construcción, generalmente está la primera piedra. Y esa primera piedra va a indicar, da una dirección como tal de cómo va a ser la construcción.
Pero esa piedra no podía ser como cualquier piedra, oiga, como las albañiles allí, los rusos allí trabajando. Aquí en Colombia le decimos rusos al que trabaja en construcción, para los que están por ahí en otro país. Y le decimos, bueno, hermano, vamos a iniciar la construcción de este edificio. Pues mira, a ver, coja una piedra cualquiera. No, tenían que escoger la mejor piedra. La mejor piedra, que no tuviera grietas, que estuviera finita, que estuviera linda, o sea, la mejor piedra. ¿Para qué? Para poder edificar. Entonces esa piedra está diciendo el Señor que Él es piedra y que esa piedra, Dios Padre, escogió lo mejor para la edificación. ¿Y quién edifica allí? ¿O quién es la primera piedra? Jesús. Y Él está diciendo, yo soy esa piedra preciosa, esa piedra angular. También ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces está diciendo que esa piedra como tal es la piedra donde se sustenta toda la construcción. Tu vida y mi vida debe ser sustentada en Cristo. Debe estar sustentada ¿en quién? En Cristo. Y esa es la pregunta para ti y para mí en esta mañana. ¿Tú estás edificando? ¿En dónde estás edificando? ¿En la madera? ¿Estás edificando en tus emociones? ¿Estás edificando en dónde? Y la palabra hace muchas comparaciones, como aquel que edificó su casa en la arena, una arena que no permanece fuerte, que viene el agua y la tumba, o en la roca, que es Cristo. Está diciéndonos que nuestra casa debería ser edificada sobre la roca, que es Él. Y ese es un llamado para nosotros, para que podamos reconocer en dónde estamos siendo nosotros edificados, nuestra vida en dónde está. Entonces, el valor precioso está en que Jesús, en que el Padre escogió lo mejor, que fue su Hijo para nosotros. Siempre lo he dicho. O sea, el Padre hubiera podido mandar y decir, no, pues yo que voy a mandar lo mejor de mí. ¿Por qué es lo mejor de mí? Porque el Padre y el Hijo estaban unidos en la eternidad. Amén. Eso es lo que nos dice Juan capítulo 1, ¿cierto? Dice que estaban unidos en la eternidad. Y Él hubiera podido decir, no, pero ¿por qué mandamos a esta gente para morir por esta gente? Pues mandemos por ahí al arcángel Miguel. Sí, o mandemos a otro. Pero el Señor escogió lo mejor. Y eso nos habla mucho de que el Señor, de cómo es Dios, queriendo hacer lo mejor por nosotros, pero también mostrándonos su amor. El Señor no fue que mandó al más casposo de tus hijos, sino mandó al mejor, al más obediente, al más amado, al más digno como tal, que fue Jesús. Y eso deberíamos entenderlo como Dios a nosotros nos ama. Eso es ese valor precioso que tiene esa piedra. Ahora, dice luego, 1 Pedro 2:7, dice, ese precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen se convierten en la piedra que desecharon los constructores. Esa piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. O sea que esa piedra que es Jesús se convierte para unos en bendición, pero para otros se convierte ¿en qué? En una piedra de tropiezo. ¿Por qué en una piedra de tropiezo? Cuando la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, Jesús está apuntando todo el tiempo hacia Jesús. Desde Génesis está diciendo Jesús, todos los profetas hablan de Jesús. Pero cuando vino Jesús y los judíos, la mayoría de los judíos no creyeron en Jesús, lo que se les convirtió o lo que posiblemente era bendición para ellos se convierte ¿en qué? En maldición, en piedra de tropiezo. Porque desecharon, aquí Pedro está diciendo, desecharon la piedra angular, la dejaron a un lado. Entonces nuestra vida puede ser una piedra de tropiezo cuando rechazamos a Jesús. Rechazar a Jesús implica que mi vida no va a tener sentido. Rechazar a Jesús es que si Él se me presenta como mi Salvador, como mi camino o el camino para regresar al Edén, y yo lo rechazo como tal, se convierte en piedra de tropiezo por varias cosas. La palabra del Señor, por ejemplo, dice en Romanos capítulo 1 y en el capítulo 2 habla precisamente que el Señor muestra su gracia y su amor por la humanidad.
Pero cuando el hombre no se arrepiente, está acumulando ira. ¿Está acumulando qué? Ira. ¿Y la ira de quién? La ira de Dios. Hagámoslo de esta manera. Tú estás haciendo algo que sabes que es indebido. El Señor está trayendo de su gracia y te está diciendo, no lo hagas. No lo hagas, no te conviene. Mira las patas hasta donde las has metido. Mira cómo vas, no lo hagas más. Te estoy dando una oportunidad. ¿Para qué? Para que hagas lo correcto. ¿No lo quieres hacer? Mi gracia te está sosteniendo, hazlo. Pero la gracia también trae enojo, porque el Señor está diciendo, tú no te arrepentiste, no lo estás haciendo. Bueno, está bien, acumuló ira de parte de Dios, porque al final el Señor me va a decir, mira, yo te di esta y esta otra oportunidad y no lo hiciste. Entonces, en lugar de tener esa gracia o de arrepentirse, ¿qué está acumulando? Ira de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y su justicia va a decir, lo que estás haciendo está mal. Y necesitas o arrepentirte o necesitas ser disciplinado como hijo mío para que entiendas que lo que estás haciendo está mal. Entonces se convierte en piedra de tropiezo para algunos. Y para ellos fue piedra de tropiezo, porque los judíos se escandalizaron cuando dijeron que él era el Hijo de Dios. Cuando ellos le dijeron, él es el Hijo de Dios. No, ¿cómo así que es el Hijo de Dios? Se rasgaron las vestiduras, montaron todo un complot para matar a Jesús y a todos aquellos que dijeran que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando él dijo que iba a resucitar, ¿no era una piedra de tropiezo para ellos? Claro, porque muchos de estos hombres ni siquiera creían en la resurrección. ¿Cómo iba a quebrantar sus principios? Jesús se convirtió en una piedra cuando él dijo que él era precisamente eso, el Hijo de Dios, y que él era el rey que estaban esperando. Imagínense, se convirtió en piedra de tropiezo. Pero la idea como tal es que Jesús, la palabra del Señor dice que todos tú y yo estamos condenados. Todos tú y yo estamos ¿qué? Condenados. ¿Jesús viene a condenar el mundo? ¿Viene a condenar el mundo? No viene a condenar el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya está condenado. Algo así como que ya enseñando esto decía como congelado, descongelado. Entonces tú estás condenado y necesitas que te descongele. ¿Quién te descongela? Jesús. Cuando tú rechazas a Jesús, tú estás negando que te descongelen. Porque estás condenado. El problema del ser humano es que entiende y pretende creer que está bien sin Jesús. Por eso el Espíritu Santo necesita revelarle que necesita un Salvador y que está en pecado. Por eso necesita reconocer que está lejos de Dios, pero la palabra dice precisamente en algo que nosotros repetimos siempre en Juan capítulo 3 versículo 16, pero dejamos siempre, y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero más adelante dice porque ha venido por aquellos que están condenados. O sea, está diciendo que el ser humano está condenado de por sí. Y está diciendo que él viene a descongelarlo, a descondenarlo, a darle la libertad para con ello. Pero se convierte en una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque un día delante de Dios te dirá, ¿sabes una cosa? Yo me atravesé en tu camino y tú me quisiste rechazar. No quisiste someter tus sentimientos a mi voluntad. No quisiste aceptarme como tu Señor, como tu Salvador. Y en lugar de ser una piedra de bendición, se convierte en una piedra de maldición. Amén. Vamos avanzando. Primera Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido y real sacerdocio, nación santa. Él está diciendo, son piedras edificadas. Tú y yo somos ¿qué? Piedras edificadas, piedras vivas, que conformamos ¿qué? Su casa, su iglesia. Miren esto. El Padre, Dios el Padre, ha dicho, ustedes que son piedras vivas, ustedes se van a convertir en la novia de mi hijo. ¿En la novia de quién? De mi hijo. A mí me parece guau eso, entenderlo. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, eso me puede cambiar la perspectiva de cuando yo lucho para venir a la iglesia. Porque yo entiendo que Dios a mí me escogió como la novia de su amado, de mi amado, que es Jesús. Amén. Y cada domingo cuando tú vienes y cada vez que te congregas como tal, estás entendiendo que estás cumpliendo la cita del novio con la novia. Amén. Eso es lo que hace la iglesia. El Señor dice que soy escogido para ser su casa, para ser su novia, para presentarme con el amado que es Jesús. Eso es lo que dicen las Escrituras. Y yo debería reconocer eso de fondo. Ahora dice que fue escogido para que haya un real sacerdocio, ¿no? Real sacerdocio. Un real sacerdocio se está refiriendo a que ya puede entrar a la presencia del Señor, pero que hay una relación. El sacerdote real es aquel que tiene una relación con Dios. Y aquí quiero parar un momentico porque Dios me ha venido hablando de esto. Yo a veces veo mucha gente cristiana que está frustrada en sus devocionales. ¿Por qué? Porque están frustrados porque hablamos mucho de la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa con el problema de la presencia del Señor? Es que a veces, y hay un mea culpa como pastor, es que a veces intentamos llevar esa relación con Dios a una relación emocional con Dios, donde yo estoy esperando que Dios me hable a las emociones. Y entonces a veces cuando voy a esa relación con Dios, estoy hablando un poco sobre, estoy esperando que el capul se me mueva, que la presencia del Señor llegue tanto y venga, así como la Rosa de Guadalupe, que a la larga en esa serie que le colocan ahí es una vaina ahí como un ventilador para que se mueva. Entonces si yo voy a la presencia del Señor y no se me movió el copete, entonces, pero fuera de toda broma, algunos hemos establecido la relación con Dios de una manera emocional. ¿De una manera qué? Emocional. Nosotros debemos reconocer que el amor de Dios puede venir y tocar mis emociones, pero a veces no. O sea que mi relación con Dios debería ser una relación con la palabra, entender que Dios me habla a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, pero yo no puedo recargarlo todo a lo emocional. ¿No puedo recargarlo todo a qué? A lo emocional. Y si mi relación con Dios es más que yo siento, y por eso depende mucho de las emociones. Ay, yo no siento orar, yo no siento, las cosas no me han salido tan bien, yo no tengo ganas de orar. Y entonces estás estableciendo una relación con Dios en las emociones. Y las emociones son cambiantes todo el tiempo. Y por eso no has podido establecer una disciplina espiritual con Dios. Amén. Yo necesito establecer disciplinas espirituales, pero no basadas en las emociones. Entonces soy un real sacerdocio porque el Señor allí me escogió para que tenga una relación con Él. Pero ¿qué sucede en esa casa espiritual? Que también se ofrecen sacrificios. ¿Se ofrecen qué? Sacrificios. Entonces mire a ver cuál es el más indio acá y lo vamos a sacrificar acá. No, mentira. Más indígena. Me refiero a esto, que esto era una práctica que tenían muchos de nuestros ancestros cuando tomaban a una persona y la sacrificaban, ¿recuerdan? Como en un ritual. Ahora, obviamente no es lo que está hablando la palabra del Señor, que escojamos una persona y le pongamos fuego y demás. Está refiriendo a que deberíamos presentar adoración en esa casa agradable para Dios, un sacrificio. ¿Y saben cuál es el sacrificio? Lo dice Romanos capítulo 12, cuando está diciendo que yo debo sacrificar mi propia carne. ¿Cuántos sabemos que necesitamos sacrificar nuestra propia carne? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el que es cristiano es libre de la esclavitud del pecado. Amén. Pero el pecado mora en el creyente, ¿sí o no? Mora en su carne. Y esta carne lleva a estar rabón. Esta carne lleva a estar celoso de mi pareja. Esta carne me lleva a contestar mal, a ser chismoso, a la inmoralidad. Entonces, cuando Él está diciendo que presentemos sacrificio que le agrade al Señor, es que presentemos nuestro cuerpo disciplinado. ¿Cuántos de nosotros decimos que libertad es hacer todo lo que la carne dice? Y entonces ese es aquel que dice, por eso yo veo pornografía todo el tiempo y yo soy libre. Déjelo de hacer durante un tiempo a ver si lo va a poder hacer. Y le voy a decir que no. ¿Por qué? Porque es un esclavo ¿de qué? De su carne.
Es esclavo de lo que está practicando. Deje de chismosear. Deje de hacerlo en su carne. Y le va a costar porque su carne va a quererlo hacer. Dígale a su carne que no vea. Los que son solteros cuando entran al centro comercial pueden ver 20 viejas a la vez y pueden verle el pecho y la cola y demás, porque su cuerpo ya está entrenado, sus ojos están entrenados. Entra al centro comercial, a las 12 tantas mujeres, a las 3 tantas, a las 9 tantas, a las 12 tantas. Uy, ¿y por qué soy así? Porque su cuerpo ha sido entrenado para la maldad. ¿En su cuerpo muera qué? El pecado. Entonces, cuando dice la palabra del Señor que en ese lugar que Él ha querido, en ese sacerdocio, Él quiere sacrificios, hay algunas cosas que tú tienes que empezar a sacrificar en el altar del Señor. Cosas que te cuestan. Personas que posiblemente sabes que no te convienen y que vas a tener que cerrar. Vas a tener que cancelar. Cosas que sabes que tienes que dejar de ver. Cosas que sabes que te están esclavizando y que no te traen libertad para Cristo. En eso es lo que tienes que trabajar. Entonces aquí está diciendo que fuimos escogidos. O sea, el Señor, miren esto, fuimos escogidos. Antes no entendíamos que nosotros estábamos esclavos del pecado. Nuestra visión estaba limitada. No podíamos ver, estábamos muy lejos del Señor, lejos de nuestros egoísmos, en nuestro orgullo, muriendo. Pero el Señor dice que fuimos ¿qué? Escogidos. ¿Y qué es escogidos? Es que yo voy por alguien y lo traigo, lo separo. Y cuando Él está diciendo acá que yo soy escogido por Dios, linaje escogido, es que Dios me escogió a ti, a mí, dígale al que está a su lado, así no lo creas, el Señor te escogió a ti. Entonces, si yo entiendo eso, yo puedo reconocer que tengo un privilegio, un gran privilegio de ser escogido por Él, de ser escogido para jugar en las grandes ligas. Sin merecerlo, el Señor me escogió, el Señor decidió amarme. Eso es lo que hace el linaje escogido. ¿Y fui escogido para qué? Para ser libre. ¿Fui escogido para qué? Para estar libre de temores. ¿Para ser libre de qué? De temores. ¿Libre de qué? De inseguridades. ¿Libre de qué? De dejar de mendigar amor. ¿Libre de qué? De que el mundo me siga poniendo las reglas para poder vivir. ¿Libre de qué? Del temor a la muerte. Libre, soy escogido para amar. Imagínense, el Señor dijo, yo te escojo porque yo te quiero amar a ti. Tremendo. Yo soy libre y escogido entonces para ser amado, para ser libre, pero para disfrutar las bendiciones de Dios. ¿Para disfrutar qué? Las bendiciones de Dios. O sea, podemos llegar a comprender eso. Somos escogidos para ser bendecidos por Dios, porque no todo aquel que dice Señor, Señor, realmente puede ser bendecido por Dios. A mí me encanta y esto que voy a decir es cruel, pero las escrituras lo dicen. Y dice que las únicas oraciones que Dios escucha son las oraciones de sus escogidos, imagínense. Y que las únicas oraciones que Dios escucha de los que niegan al Señor, la única oración que escuchan, ¿saben cuál es? La de arrepentimiento. Eso para mí fue impactante. Porque los escogidos de Dios tenemos, esto va a sonar pretencioso, pero tenemos un estatus escogido por Dios, no para tratar de ser, y no quiero que nos vayamos al otro lado, ¿no? Creernos más que los demás, no, por el contrario, necesitamos entender, gracias Señor por la salvación, gracias por lo que tú hiciste por mí, y eso debería llevarme a la humildad y a reconocer que todo lo que tengo, lo tengo ¿por quién? Por Cristo. No es tratar de impresionar a los demás con mi super espiritualidad. ¿Por qué nosotros hacemos lo que hacemos? Usted puede pasar lo siguiente, usted puede llegar a decir, bueno, es que yo me voy a tomar un vino y todos van a tomarse un vino y usted como cristiano dice, uy no, pero todos están tomando vino. No, yo no tomo vino, yo no tomo vino. Y entonces dirán, uy, súper espiritual. El problema de él es que él se quiere sentir más que los demás a no tomarse el vino. Yo no me tomo el vino. Y entonces, ¿cuál debe ser mi nivel de comportamiento frente a eso?
Un vino no me va a matar. Pero ¿cuál debe ser mi comportamiento? Yo entiendo que Jesús me ama para amar a los demás. ¿Para amar a quién? A los demás. Si yo amo y yo entiendo que, escúcheme bien, si yo puedo ser una piedra de tropiezo, porque posiblemente las personas que están allí, hay alguien que está luchando con el alcohol, escúcheme por favor, hay alguien que está luchando con el alcohol por amor, yo no me tomo esa copa de vino. ¿Por qué? Porque yo quiero ser una ayuda para esa persona. Ah, pero usted se lo puede tomar. Sí, me lo puedo tomar. ¿Pero por qué no lo hago? Porque yo amo a mi hermano y no quiero ser una piedra de tropiezo para el otro. Ahí hay una gran diferencia, porque el cristiano legalista dice, yo no lo hago porque quiero que veas mi espiritualidad. Pero el diferente dice, no lo hago, gracias. ¿Por qué? Porque no quiero ser piedra de tropiezo para mi hermano, porque posiblemente para mí no es mi lucha, pero para otros sí puede ser la lucha. Y yo soy una piedra escogida, linaje escogido, real sacerdocio, para poder ser ejemplo para otros, para hacer un buen testimonio, para que puedan conocer a Cristo Jesús. Amén. Yo tengo que entender eso. Un aplauso al Señor. Listo. Vamos terminando allí con esto. La palabra del Señor dice que somos un pueblo adquirido por Dios para Él. Primera de Pedro 2, a fin que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas, ¿a qué? A la luz. Me está diciendo que yo soy llamado a lo que acabamos de hablar, a ser un testimonio y a predicar el evangelio para aquellos. Yo antes era oscuridad, pero ahora yo soy ¿qué? Luz. Y en Cristo yo tengo que reconocer que así como Él llevó la cruz, yo también llevo mi cruz. Pero Él está diciendo, ustedes son un pueblo escogido, nación santa. ¿Son una nación qué? Santa. El problema es que el Señor, Dios el Padre, escogió en el Antiguo Testamento a Israel como su pueblo. ¿Para que qué? Para que las personas pudieran ver el poder de Dios en ese pueblo y pudieran ellos ser un real sacerdocio, una nación santa, para que pudieran conocer a ese Dios a través de ¿quién? De ese pueblo, de Israel. Pero Israel falló y lo negó. Entonces Él está diciendo que tú y yo ahora somos un pueblo ¿qué? Escogido. ¿Para qué? Para mostrar ¿qué? Su poder, para mostrar quién es Él, para mostrar, por eso nuestro testimonio debe ser por amor, para mostrar a Jesús, para estar en Jesús. Eso es lo que el Señor quiere mostrarnos a nosotros, que para eso fuimos escogidos. Dígale al que está a su lado, el Señor te escogió para ser su pueblo. Amén. Fuimos escogidos para eso. Entonces en esta mañana yo quiero que entiendas que tú tienes un propósito, una identidad en Cristo Jesús. Que Él es la piedra, nosotros somos piedra. Que Él es el sacerdote, nosotros somos el sacerdote. Que Él fue escogido por el Padre y nosotros somos escogidos por el Hijo, por el Padre, para ser linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa. ¿Una nación qué? Santa. Quiero que te pongas en pie y vamos allí a orar. Yo quiero agradecerles a todos aquellos que hoy nos acompañaron en este día. Espero que el Señor les haya hablado a través de esta charla. Hoy los invito a que puedan vivir en Cristo Jesús. Amén.